Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a contactar directamente con Miami, con Orlando Urdaneta, uno de los periodistas más influyentes que ahora mismo está en la capital de Hispanoamérica y que nos va a hablar de lo que se está viviendo ahora mismo en Venezuela y sobre todo pues nos va a contar la actualidad al minuto. Buenas noches, don Orlando. Hola, buenas noches. Gracias por tenerme allí con ustedes. Un auténtico honor tenerle hoy aquí en Los Intocables. Don Orlando, la verdad que se está viviendo una situación límite en Venezuela ante la decisión de Maduro de no abandonar el poder y sobre todo ese apoyo internacional por parte de los Estados Unidos. Pero también se está viviendo una situación un poco lamentable desde España, que Pedro Sánchez no se decide a apoyar directamente al nuevo gobierno venezolano. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la reacción de los gobiernos proizquierdistas era de esperarse. Han sido todos los que se han negado a reconocer la presidencia de Guaidó. Perdón, ¿me están oyendo bien? Perfectamente. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Venezuela está viviendo ahorita un limbo político muy delicado, pero donde indudablemente los resultados están a favor del presidente Guaidó. ¿Por qué? Porque la tiranía no solamente ya agotó todas las posibilidades que tenía de sostenerse en el poder con el engaño, ya no tiene el dinero para regalar, ya perdió los petrochulos que estaban alrededor libando del petróleo venezolano, ya todo eso desapareció. Y el mundo le comienza a darle la espalda porque recordemos que hay ahora, afortunadamente, a pesar de que a uno le parece que actúa lento, tarde, cegato, pero hay una observación internacional, hay una veeduría internacional y justicia internacional, hay un tribunal de La Haya, hay un estatuto de Roma y todo eso está afortunadamente con los medios modernos documentado y conspira además contra el futuro de la tiranía. Luego, lo mejor que le puede ocurrir a ellos es aceptar la amnistía y negociar. Maduro se cerró las puertas al enfrentar a Estados Unidos, al menos diplomáticamente, porque ahora entre 48 y 72 horas quedan para que Maduro decida si va a asaltar con sus comandos la embajada norteamericana, ¿verdad? Y va a repetir un Benghazi aquí, o se va a venir a una negociación. Don Orlando, tengo aquí en la mesa, me acompañan 4 personas más y me están escribiendo preguntas para que yo le haga. O sea, ¿por qué el gobierno, el ejército de Venezuela, me están diciendo directamente, no tiene los cojones para acabar con Maduro? Porque la cúpula, la alta cúpula, el alto mando, está embarrado de dólares de sangre y de dólares del narcotráfico. Y después fueron 20 años, más de 20 años de engaño, de desinformación, de esa propaganda terrible que acostumbran los regímenes comunistas, y además una presencia severa del castrismo en el territorio venezolano. No olvidemos que Venezuela es hoy día una colonia cubana. Venezuela no se pertenece. Y el régimen de Venezuela es un régimen payaso, titiritero, que pertenece a Raúl Castro y a toda esa estructura terrible que los Castro sembraron en Cuba y que él logró por fin exportar a tierra firme después de mucha sangre en todo el continente a Venezuela. ¿Y cómo está actuando la policía secreta, bueno, sobre todo los esbirros de Castro en Venezuela, y de qué forma están reprimiendo pues este aluvión de libertad? Bueno, los esbirros de Castro son precisamente los principales matadores. Es decir, cuando usted ve
que entran a un barrio y disparan directamente por la ventana a las casas, pues eso definitivamente, esos son los esbirros castristas que están actuando en Venezuela, muchas veces uniformados y confundidos entre la policía venezolana como están entre los soldados venezolanos, porque la gran tristeza aquí es que una de las fuerzas armadas con mayor brillo que hubo en el continente, porque era la fuerza armada de la democracia más sana y saludable del continente, se arrodilló ante el dinero fácil, se arrodilló ante el narcotráfico, y ahora aquello es una mezcolanza de asesinos, delincuentes. Nunca antes había tenido las altas esferas del gobierno, y bien es cierto que muchos gobiernos provoca hacerle prontuario a unos cuantos. Aquí todos tienen prontuario, ya lo tenían, pero prontuario además como asesinos, por ejemplo. Y en la parte militar, bueno, aquí voltearon la hoja, subieron, por eso es que usted los ve que todos son mayores de edad, gordos, porque son todos retardados, hombres que ya tenían años en su casa retirados, les volvieron a poner el uniforme, se lo cambiaron por un ascenso, le empezaron a pegar las chapitas de Coca-Cola en el pecho que les encanta a ellos, y conformaron esta payasada que quieren ellos que se reconozca como un alto mando. Don Orlando, una última pregunta. Si Claro. Maduro cumple pues lo que dijo de expulsar al cuerpo diplomático de Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tardaría, bueno, y el cuerpo diplomático no se marchara de la embajada, claro, y la asaltara, ¿cuánto tiempo duraría el gobierno de Maduro? Bueno, yo le comentaba ayer a unos colegas que bueno, ya hoy salió, por supuesto, el personal, lo que son los civiles, familias, los locales, ya fueron desalojados, se fueron voluntariamente, pero los escoltaron a abandonar la embajada. Pero yo le comentaba ayer a alguien que si ojalá Maduro tuviera el atrevimiento de intentar un asalto a la embajada mexicana, porque yo le decía, mira, estos aviones que están en la Florida, aunque yo sé que están también en Colombia y en las Islas del Caribe, pero supongamos que vienen de la Florida, en 3 minutos están en Caracas, 3 minutos, porque si se pasan 10 segundos llegan a Brasil. Don Orlando, un placer hablar con usted y decirle que el presidente que tenemos en España, que lógicamente no es un presidente que no representa a los españoles, que está en el gobierno gracias al partido franquicia de Maduro y que por lo tanto no representa a la madre patria. Que sepa que todos los españoles de buena fe están con la República Hermana y que queremos que llegue esa libertad y que se acabe con esa peste llamada comunismo. Muchísimas gracias a todos ustedes, y además me permito hablar en nombre de mis paisanos y darle las gracias de todo corazón al pueblo español, a la representación española ante el Parlamento Europeo, a las Cortes, a todo aquel español que de verdad se ha puesto al lado de nosotros en esta lucha, y lamentamos mucho que con el dinero nuestro del narcotráfico de Venezuela se haya hecho tanto daño a la vida democrática de España. Pues un fuerte saludo, don Orlando, y nos vemos en Miami. Eso espero que sea pronto, si ya no estoy en Venezuela. O mejor nos vemos en Caracas, si le dejan a usted pasar. Vale, esa me gusta más. Esa me gusta más. Pues nos vemos en Venezuela y bueno, ahí ya celebraremos por todo alto que se ha acabado con este sátrapa de una vez por todas. Claro que sí, queda muy poco. Un fuerte abrazo, don Orlando, y continuamos amigos, aquí Los Intocables, que están hoy de plena actualidad y sobre todo analizando la situación que se está viviendo en Venezuela, porque lo que se está viviendo en Venezuela, amigos, no es algo interno de ese país, sino algo muy importante, es la liberación de un pueblo hermano para empezar, donde hay miles y miles de españoles que están viviendo allí, donde hay miles y miles de hermanos que están viviendo pues esa peste llamada comunismo. Y además se está librando pues de nuevo esa guerra fría entre el comunismo y la libertad, porque Hispanoamérica ha sido tomado por los regímenes castristas. Ahora México es un país tomado de nuevo por los ultracomunistas. También Bolivia, amigos, Venezuela. Y es el momento de acabar con todo eso. Nicaragua,
Se está expandiendo de nuevo el comunismo cuando parecía que con la caída del muro había acabado, y ahora ha vuelto, porque como las cucarachas, o las matas bien o vuelven, amigos. Doctor, la verdad que lo que nos ha contado don Orlando es, bueno, yo creo muy clarificante, ¿no? Sí, y además da esperanza de que en efecto este régimen tiránico de Maduro caiga pronto. Yo me atengo a eso, y luego está muy bien hecha la ilusión del daño que han hecho también a España, financiando al partido podemita y trayéndolo a España. Y no hay que recordar que en un momento dado el ascenso de Podemos fue meteórico, y si no llega a ser, yo creo, por los errores gravísimos de mal político y de canalla de Pablo Iglesias y de Podemos, mostrando su apoyo a separatistas, manifestándose como un antiespañol y contra España, posiblemente hubiéramos visto aquí un gobierno en el que hubiera estado Podemos, y ya sabemos lo que querían hacer con España, lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, no lo han ocultado, ¿no? Yo creo que este mensaje de Urdaneta sirva también para los españoles darse cuenta de que tenemos un proto-régimen chavista aquí organizándose en España. Por eso no convoca elecciones Pedro Sánchez, por eso apoya a todos los movimientos separatistas, por eso está preparando un estatuto para Cataluña, el País Vasco, etcétera, etcétera. Así que yo pienso que también por la parte que nos toca hagamos una reflexión pública en España y a ver si nos libramos por lo pronto de este régimen, de este gobierno golpista actual y de todos los partidos separatistas que deberían ser perseguidos e ilegalizados, como en Venezuela. Ojalá puedan no solamente ir hacia un nuevo régimen, sino eliminar todos los restos y toda esa gentuza del actual, ¿no? Que sería otra tarea que se tendrían que imponer en Venezuela para no recaer nuevamente en lo mismo. Sí. Y amigos, ha sido también, hay que tener en cuenta, la reacción del expresidente del gobierno, el señor Aznar. Aznar ataca a Sánchez y a Zapatero por el abandono de liderazgo y sobre todo por lo que cómo están actuando en la crisis en Venezuela. Para el presidente Aznar es lamentable la actitud de Sánchez y de Zapatero, pero como muy bien decía el profesor Roberto Centeno, Zapatero es al final un lacayo que está trabajando para su amo, el señor Maduro, y el narcoestado chavista que se está viviendo ahora mismo en Venezuela, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto, empezando por lo último que has dicho, dices, un lacayo, bueno, un lacayo puede ser el de la coleta, que, en fin, que le han dado, pues no lo sé. Un mercenario mejor sería la palabra. No, lacayo. Esto, lacayo está bien la palabra, sí, pero claro, a este le han pagado, vamos, como lo que es, como un piernas, y no sé lo que le habrá dado, 1 millón, 2 millones de euros y tal, pero es que el amigo Zapatero se ha ido de lujo, no se le puede llamar un lacayo, porque sería el lacayo mejor pagado de la historia, porque, según me comentaba precisamente Alberto Franceschi, se ha llevado 5 millones de dólares. Y lo dicho antes, espero que se sepa esta cifra, que le pidan que lo devuelva y que luego además que compruebe la agencia tributaria si lo ha declarado todo o lo ha dejado en Panamá o en las islas del Caribe. Disculpe doctor, porque como estamos de rabiosa actualidad, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Mata. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás, Jesús Ángel? Un auténtico honor tenerle aquí hoy en los estudios de Distrito Televisión y en el programa de Los Intocables. Perfecto, como no, un placer. Pero aquí todavía es prácticamente mediodía, así que buenas noches es para ustedes. Exactamente, buenas noches. Don Carlos, una persona que representa el mundo de la cultura ahí en Venezuela, porque hay que recordar a todos nuestros telespectadores, Carlos Mata fue famoso cantante, actor que hizo la serie de Cristal. El mundo de la cultura ha sufrido muchísimo en Venezuela por el ataque liberticida, primero de Chávez y luego de Maduro, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Digo que cómo ha sufrido el mundo de la cultura, usted como cantante, la situación de Chávez y luego de Maduro. Bueno, básicamente, más que como artista, en términos de cantante o actor,
También soy arquitecto, tengo ese otro defecto de haber estudiado en la Universidad Central de Venezuela, por lo tanto, puedo decir con absoluta propiedad que la arquitectura, quien no era de izquierda prácticamente no quería a su madre. Con el tiempo, pues uno se da cuenta, pues, en la medida en que se va informando y va viviendo, te das cuenta que el modelo comunista, al menos, ha sido un fracaso tremendo, y que generalmente se caracteriza por eso, porque se convierten en gobiernos tiránicos donde se suprime la libre expresión, donde se amordaza la prensa libre, donde solo existe un discurso nada más, que es el oficial, el ideológicamente oficial. Entonces, por supuesto, eso cercena la libertad de expresión. La libertad de expresión afecta directamente al arte, a cualquier expresión artística, cosa que jamás sucedió en Venezuela. Con todos sus defectos de los gobiernos anteriores, pues el artista era libre de expresarse. A ti no te perseguían por expresarte artísticamente de una u otra manera, por el lado del arte. Ahora, el problema está en que sucede un poco, a mi modo de ver, lo que sucedía cuando la Alemania nazi, es decir, los artistas que sobrevivieron aún siendo judíos, pero solo por un tiempo, eran aquellos que se apegaban a los deseos del Partido Nacional Socialista. Pues no voy a mencionar nombres el famoso director de la Filarmónica de Berlín, que pues dirigió para los nazis. Había incluso grandes músicos judíos que, para mantenerse vivos o por lo menos fuera de la cárcel, se prestaban a tocar en estas orquestas. Pero obviamente eso afecta al tú cercenar la expresión, don Carlos, sientes del pensamiento, digamos, distinto, pues está afectando el curso natural de la cultura. Pero en este caso, hoy en día, más que hablar de cultura en términos artísticos, pues deberíamos hablar de la cultura del terror, de la cultura de la opresión, de la cultura del quítate tú para ponerme yo, de silenciar cualquier voz disidente o cualquier persona que piense sencillamente distinto. Por ejemplo, don Carlos, ¿me escucha? Don Carlos. Sí. Una pregunta muy rápida. ¿Cómo están viviendo los venezolanos de Miami este posible cambio político en su país? Bueno, se sucede en todas partes del mundo, el globo terráqueo. Todos los venezolanos y todos aquellos que han vivido en Venezuela, siendo españoles, portugueses, italianos, norteamericanos, canadienses, argentinos, todos aquellos que vivieron una Venezuela distinta, por supuesto, están sufriendo tremendamente, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo varios días sin dormir, y así está la mayoría de los venezolanos en el mundo, muy poco, porque no solamente los acontecimientos de los últimos 72 o más horas, sino lo que está sucediendo actualmente. Te puedo contar, por ejemplo, que está prohibido nombrar la palabra Guaidó en ningún medio de comunicación en Venezuela. Está prohibido mencionar al presidente de la Asamblea Nacional, hoy presidente interino de la nación, que además se le acusa de haberse autoinvestido de presidente, cuando eso no es cierto. Eso es el mandato de la Constitución. Cuando hay un vacío de poder, no es que se autoproclame, no, es que sigue por obligación, por la ley, tiene el presidente de la Asamblea Nacional que asumir provisionalmente el rol de presidente de la nación. En este caso, si vamos a hablar del autoproclamado, fue el señor Maduro, cuando en unas elecciones que no estaban pautadas,
adelantados casi 7, 8 meses antes de lo que es oficialmente las elecciones, inventaron unas elecciones totalmente chapuceras, y con una asamblea con una asamblea nacional totalmente paralela, inventada por el partido, y entre ellos lo eligieron a él. Por lo tanto, quien se ha autoinvestido o se ha autoproclamado presidente sin el consenso nacional ha sido Maduro, que se le vencía el 10 de enero. Ese es el origen del problema actual. Don Carlos, o sea, el usurpador es el señor Maduro claramente, ¿no? Pero por supuesto, pero es que eso no hay que ser científico. Don Carlos, una pregunta. Siendo el usurpador el señor Maduro, ¿qué opinión tiene usted, por ejemplo, del gobierno de España, del señor Pedro Sánchez, la actitud de no reconocer al señor Guaidó y sobre todo la actitud que dice una cosa y la contraria, y no dar, digamos, la cara por un país hermano como es Venezuela? Bueno, la política es algo lo que uno cae por necesidad, por amor al prójimo y porque te interesa el futuro de tus hijos y el de tu vecino. O sea, en mi caso, detesto la política, pero obviamente el político generalmente, muy pos políticos tienen realmente vocación de servicio. Es muy antipático que yo, en este caso que ustedes me están cediendo los micrófonos o la posibilidad de comunicarme con el pueblo español y venezolano y de toda la población que vive en el territorio ibérico, pues yo me ponga a decir esto o lo otro. Por supuesto que tengo clarísima mi posición. Lo que sí me da la impresión es que él está entre la espada y la pared, como los políticos que juegan ajedrez sencillamente y están velando por su propia carrera política y generalmente, o sea, el bienestar del pueblo queda en un segundo o tercer plano. Ahora, ¿qué pasa con él? Pero tengo entendido que él, de una maniobra hábil políticamente, pues decidió que los gobiernos de provincia, perdón el término, decidieran por sí mismos, Galicia por su lado, si apoyaban o no. Pero al final, la última noticia que tuve es que él reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela, o en su efecto, que reconoce a la Asamblea Nacional legítima, elegida por el pueblo, que es a la que pertenece y el señor Guaidó, Juan Guaidó. Por lo tanto, es una manera de asumir que quien está cumpliendo con lo que exige la Constitución es Guaidó, no Maduro. Y eso, es que eso está... lamentablemente, cuando tú tienes amordazada la prensa, la radio, la prensa escrita, la televisión, en todos los canales, la única vía de comunicación más o menos confiable son las redes sociales, es el Internet. Entonces, en este momento, por ejemplo, te puedo decir que han tomado las morgues para que no se sepa el número de asesinados por las fuerzas de represión de las últimas horas. Están tomadas las morgues de muchas ciudades. Por ejemplo, la de Carabobo, la de la ciudad de Valencia, capital de Carabobo, Valencia, Venezuela, no Valencia, España, obviamente. Están tomadas por la Guardia Nacional, de manera que nadie puede saber si a su familiar lo mataron. Pero es una manera de controlar que no se sepa la masacre que está sucediendo actualmente en Venezuela. Los videos que llegan, que no son cuentos chinos, que son grabados en YouTube, la persona se identifica y te muestra al muchacho desangrándose allí, los otros tratando de auxiliar, o sea, por todos lados en Venezuela. Actualmente hay una masacre terrible, en represalia a que el pueblo se manifestó en el 98% de su población, diría yo, porque incluso a estos videos, o sea, los llamados que hizo el régimen para que los apoyaran, las calles están vacías, totalmente vacías, mientras que millones
y millones de personas se aglomeran en los videos en todos los pueblos, caseríos, capitales, de todas partes, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, son millones. O sea, si ves esto solo de la Puerta del Sol, te hace una idea de lo que pasó en Nueva York, en Washington, en Sydney, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en todas partes del mundo. El clamor es unánime, pero esta gente, porque esta gente no es de izquierda ni de derecha, ese es el gran mito. Eso no es un socialismo. Ahí dejaron atrás la ideología hace muchos años, si es que alguna vez la tuvieron. Estos son una banda de delincuentes de la peor calaña. Te estoy hablando de Venezuela. No quiero opinar sobre otros países, puesto que me gusta opinar con absoluta propiedad. Don Carlos, ¿cuándo le veremos, don Carlos, cuándo le veremos en Caracas dar un concierto? Cuando pueda entrar. Yo no puedo entrar. Pero dentro de poco. De hecho, estoy haciendo conciertos y haciendo cosas en México, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en todas partes de Estados Unidos. Estoy cuadrando una gira de espectáculos en España también, de un espectáculo nuevo mío que se llama Desnudo con Sombrero, que es musical, que tiene las canciones, etcétera, pero que es más teatral que otra cosa. Pero independientemente de eso, todo esto nos crea a todos los que estamos en el proceso creativo, como mucha gente que se dedica a otras profesiones, por supuesto, todos estos días nos tiene totalmente paralizados en términos de trabajo, porque ¿quién tiene cabeza? Yo te digo, la mayoría de nosotros no duerme, o duerme un par de horas para medio, porque la angustia te va matando. Mientras nosotros estamos conversando, están matando gente. Pues mientras tú y yo estamos conversando, están torturando presos muchachos jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Yo puedo mostrarte, como le dije esta mañana a una televisora argentina que hizo una entrevista por Skype. Les digo, ¿quieren que les mande videos de las últimas horas de las torturas? Con fecha y todo, que el que está grabando está a soto voce diciendo soy fulano de tal, son las tal, es 24 de enero. O sea, y tú ves cómo los apalean con un bate, muchachos desnudos amarrados a una reja. Eso te lo puedo mostrar. Entonces, la desesperación nuestra es que muchos países todavía tienen dudas. ¿Se le puede llamar dictador? Señores, estamos en dictadura hace años, en una dictadura feroz. E insisto, no estoy hablando de ideologías políticas. Yo vengo de la izquierda. Yo fui un izquierdista idealista, reconozco. Y lo reconozco, ¿por qué? Porque mi generación tuvo la conciencia limpia en ese aspecto. Queríamos un mundo más justo, donde el pobre tuviera muchísimas más, donde no hubiese esa diferencia tan atroz entre pobres y ricos. Detesto tanto los extremos de derecha como de izquierda, como detesto los extremos religiosos y los extremos del pensamiento, donde alguien piensa o cree de una manera y tiene que imponerlo a violencia, a sangre, a pedrada. Creo un mundo distinto, y en eso no he cambiado, y en eso muchísimos de nosotros no hemos cambiado. Entonces me expresaría igualmente si fuera Hitler, si fuera Pinochet, como si fuese Stalin o Fidel Castro. En este caso, como si fuera como Maduro. Es decir, son criminales, sencillamente son criminales, son mentes psicopáticas. Y no tengo la menor duda, y por eso lo digo con absoluta convicción. Y hablo apasionadamente, sencillamente porque me duele el ser humano. Porque igualito hablaba cuando los bombardeos en Alepo, cuando me entrevistaban, exactamente el mismo dolor, porque no me considero hipernacionalista en lo absoluto. Me considero una persona sensible como ser humano ante el prójimo, de la raza, credo, país y cultura que sea. Y de eso se trata, de que aspiremos realmente a un mundo, y creo que el mejor camino va a salir de las nuevas generaciones. Porque mi generación falló en encontrar una salida política, social,
y de bienestar para la humanidad. Entonces, pero sí vienen. Y Guaidó da una esperanza en ese sentido, entonces hay que apostar por eso. Es un muchacho que tiene perdigones, todavía tiene pedazos de perdigones en las protestas, y está hablando en términos de paz, de conciliación. Yo prefiero creer en eso que en la ideología del palazo o de la bala o de la sangre. Es así. Ahora, históricamente ninguna tiranía ha salido del poder, lamentable y tristemente, sin una cuota de sangre y de dolor muy alta. Y si no, que hable la Alemania que sufrió a nazis. ¿Qué pasa con estos individuos? Que una vez que cruzan el Rubicón, una vez que están del lado de no retorno, porque saben que van a ser juzgados por la Haya, por la humanidad, por sus crímenes, entonces saben que no tienen retroceso. ¿Qué hacen? Pues están dispuestos a sacrificar al pueblo entero para que defiendan sus privilegios, sus miles de millones de dólares, de euros robados. Eso es tan burdo y básico y crudo como lo que estoy diciendo. Eso creo. A mi corta edad, eso es lo que creo. Don Carlos Matas, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Los Intocables. Que sepa que desde aquí, desde la madre patria, vamos a luchar todos los españoles de buena fe para que acaben de una vez por todas con el sátrapa Maduro y para que llegue la libertad y llegue alguien bueno para llevar los destinos de su país. Ay, gracias a ti, y déjame decirte una cosa para terminar. Uno de los grandes errores ha sido esperar que llegue alguien. El problema está en que yo no creo en las soluciones mesiánicas de un individuo. Yo no sigo a los hombres, yo sigo a las ideas. Y el día que nuestros países, en vez de seguir al líder mesiánico, empecemos a seguir sus ideas, y vamos a cambiar un poco el panorama. Eso es lo que creo. Pero te agradezco enormemente y le estoy inmensamente agradecido al pueblo español, porque ha sido de una fidelidad tremenda, tremenda. Y en el caso pues de ustedes y de la prensa libre, de verdad libre, española, le estamos inmensamente agradecidos. Pues un fuerte abrazo, don Carlos, y nos vemos pronto en Caracas celebrando la caída del tirano. Amén. Que Dios te oiga. Un abrazo grande, hermano. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y continuamos, amigos. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad y volvemos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos.
Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y hoy estamos haciendo un programa pues, especial por Venezuela por una sencilla razón, porque nuestros hermanos necesitan toda la ayuda posible para acabar de una vez por todas con ese sistema totalitario que están viviendo. Y hoy, pues amigos, han visto, pues desde Miami hemos tenido las últimas noticias, hemos tenido también al mítico Carlos Mata con nosotros aquí en Los Intocables, la exclusiva también del doctor Centeno, que nos ha dicho claramente que el gobierno de Venezuela, el ejército de Venezuela parece que no va a apoyar a la Asamblea Nacional. Y en definitiva una situación muy complicada donde todos tenemos que apoyar, tenemos que empujar un poquito porque con un empujón de todos caerá el tirano. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que está sucediendo aquí en Madrid y concretamente de esa huelga salvaje del taxi. Los taxistas, amigos, han cogido han tomado la justicia por su mano y están haciendo una huelga pues tremenda, tremenda, perjudicando los intereses de todos los ciudadanos y poniendo en juego pues el pan de miles de españoles, sobre todo cuando han querido boicotear esa feria del turismo Fitur. Y hay que recordar, España es uno de los países que una de sus principales empresas es el turismo. Y estos señores han querido reventar esa feria que hace que se traigan muchísimos turistas y se cierre muchísimos negocios que beneficia a todos. Y amigos, la verdad que es sorprendente el acuerdo entre Garrido y Carmena, porque al parecer pactan regular la distancia mínima para pedir un VTC. Ahí lo tienen la noticia. Yo me he tirado, amigos, muchísimo tiempo con los redactores aquí de Distrito Televisión para saber exactamente qué significaba esto. Y yo se lo voy a explicar. Miren ustedes, imaginen que solicitan un VTC por Uber, por ejemplo,
y ese VTC está a 400 metros de su casa. Pues ese VTC no podrá recogerle a usted. Tendrá que ser el VTC que esté a 501 metros de distancia de donde está usted. Eso en el ayuntamiento, en la zona de Madrid, en el municipio de Madrid. Y si nos vamos a la comunidad, si tenemos un VTC a 150 metros de su casa, de donde usted está pidiendo, no, tiene que ser el que esté a 301 metros. La verdad que una solución de lujo. Vamos a escuchar tanto a Carmena y a Garrido cómo explican pues este acuerdo patético, porque es patético, de nuestros gobernantes. Creo que este concepto nuevo podría valer a taxistas y a VTCs, que es el de precontratación espacial, es decir, que haya una distancia desde el taxi, desde la VTC que se pide hasta el cliente. Hay que pedir un último esfuerzo a todos también para saber que todos tenemos que ceder algo aquí y que si no, esto no va a salir y es malo para todos. Empleando el elemento del distanciamiento, es decir, del espaciamiento geográfico, se puede lograr los mismos efectos, ¿no? Pero ahí tendrá bastante que ver después cómo el ayuntamiento podrá graduar, es decir, alargar a lo mejor, según las circunstancias, esas, en principio, pautas de metros o hasta kilómetros que se pueden establecer, ¿no? Pues amigos, es patético que estemos pagando impuestos para tener unos políticos que digan estas mamarrachadas. Increíble, increíble. ¿Lo entienden ustedes? No, yo tampoco. Pero para ver si nos puede dar una explicación, tenemos aquí a una responsable, no del Gobierno de Madrid, sino miembro del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Pues, ¿Qué tiene usted que decir ante este esperpento? Bueno, pues lo que está diciendo también todo el rato mi portavoz, que es la Begoña Villacís, que dice que esto se tiene que regular a nivel nacional, que no puede aparecer en Barcelona y regular que las VTC se tienen que precontratar con una hora de antelación. Ahora en Madrid por la distancia. Vamos, esto es un auténtico cachondeo, esto es como una carmenada más, el tema de la distancia. Y Carmenada y garridada, porque es que tampoco sé cómo el señor Garrido se ha prestado a semejante solución. La solución, lo que es necesario es que convivan estos dos sistemas, tanto el sector del taxi como las licencias VTC, que den el mejor servicio, porque tenemos que recordar que España y Madrid es un país y una ciudad que vivimos del turismo. Tenemos que dar el mejor servicio a los turistas que vienen a visitarnos, porque eso supone empleo y riqueza, y tienen que convivir, pero esto se tiene que regular desde el punto de vista estatal. Si hasta los separatistas creo que están suplicando al Gobierno de la Nación que cojan otra vez la competencia, porque no quieren tener ese problema. O sea que su opinión, bueno, Pedro Sánchez es un cobarde por no darle la cara a Venezuela, y ahora Ábalos es otro cobarde por haber cedido las competencias a las comunidades autónomas para lavarse las manos como Pilato, ¿no? Sí, son unos especialistas. Cuando hay un conflicto son especialistas en huir. Eso sí que se les da bien. Ahí la verdad es que lo han trabajado y lo han conseguido, porque saben quitarse y escurrir el bulto totalmente. Uno se refugia en las instituciones europeas y el otro se refugia en trasladar las competencias a los ayuntamientos y las comunidades, y que ahí, bueno, sálvese quien pueda. Y están siendo, en este caso, los madrileños rehenes de todos estos conflictos. También los catalanes rehenes de todos los conflictos. Se va a generar una situación de conflicto absoluto, y los taxistas están generando también, en cuanto a una situación de mala imagen de la ciudad, en el caso de las ferias de Fitur y de la feria que se está celebrando en Barcelona. Estamos dando una mala imagen por todo este conflicto de la huelga. Un país que vivimos del turismo y de atraer al turismo, no nos lo podemos permitir con el nivel de paro que tenemos, con la tasa de desempleo que tenemos. Entonces es algo absolutamente aberrante. Este presidente del Gobierno, pues la verdad es que mejor que lo deje, de verdad, pero mejor que lo deje, porque va a ser recordado como el peor presidente de la historia, y superar a Zapatero es difícil, ¿eh? Y lo ha conseguido. Ya le queda poco. A ver, doctor. Creo que estamos ante una política de cantón. O sea, en estos momentos, y yo creo que eso ha sido producto también de la degradación política que han traído las autonomías, y han traído el fomento de... Pero a ver, ¿usted entiende, por ejemplo, lo del Uber? O sea, que para recoger a una persona tenga que estar a 500 metros. ¿Qué opina de Garrido y de Carmena? Que son tontos de lava, como... Pues eso es lo que queremos que diga. Son tontos de lava. En el caso del Gobierno y de Ábalos, además les gusta que haya una situación revolucionaria que perjudique a Madrid. No solo son anti-españoles, sino son anti-Madrid, diríamos, antimadritenses,
¿Cómo se puede consentir una situación prerevolucionaria en un asunto y dejar que se afecte el orden público de ese modo? Porque les gusta, porque por eso digo que, y decíamos antes a raíz del problema venezolano, que estamos ante un frente golpista y separatista que nos están preparando para España un escenario dantesco. O sea, que están preparando un estado pre-revolucionario. Yo creo que sí, yo creo que práctica se ha visto muy bien cómo han consentido la violencia y las presiones de estos grupos, lavándose las manos, les viene bien, les gusta además, a tanto supongo que a Podemos como al Partido Socialista, y no digo al independentismo actual que mueven los CDR, pues parece que les gusta el desorden. Bueno, es muy lógico, ¿no? Pero de eso debemos darnos todos cuenta, que detrás de fenómenos aparentemente puede haber aspectos técnicos en esto, hay unos aspectos políticos y de orden público y de política fragmentada y cantonal que desde luego anticipa una evolución política en España desastrosa si los partidos políticos actuales, los existentes, los emergentes y los viejos, los nuevos y los recién llegados no hacen algo para poner orden en todo esto. Son signos de que en España se está degradando gravemente la vida pública y la democracia, por supuesto, y el sistema de libertades también. Todo eso se ve afectado por conflictos de este tipo tan mal manejados, ¿no? Con tanta torpeza y, vamos, ya cercana a la irrisión, ¿no? Claro, una alcaldesa y un pobre hombre saliente, un presidente de comunidad saliente que está ya absolutamente a la defensiva, pues ¿qué solución van a dar a ningún problema? Nada, no pueden, no tienen capacidad, están ya absolutamente desfasados, digámoslo así, sobrepasados por las circunstancias, pero eso va a pasar en España a una gran escala, como no se reordene la política en España. Bueno, yo quisiera recalcar, porque ya se ha analizado muchísimo lo que ha ocurrido con esta huelga, quisiera recalcar que tanto la antisolución que se ha tomado en Barcelona, que se desarrollará un decreto a tal efecto, y lo mismo que se hará en Madrid también, en Barcelona la precontratación y en Madrid el mínimo, la distancia mínima, están demostrando que ni estamos en un Estado de Derecho, tal y como dicen los partidos políticos, ni estamos en una economía de libre mercado. Porque el colectivo más violento es el que gana la batalla y, sobre todo, la inseguridad jurídica que se está creando. Y también se está demostrando pues lo perjudicial que es el Estado autonómico. En Madrid se está legislando de una manera y en Barcelona de otra. Por tanto, se está rompiendo también la unidad de mercado para estas empresas, aunque evidentemente algunas de ellas se tendrán que marchar por lo menos de Cataluña. Evidentemente, pues a nivel legal, pues estas empresas podrían interponer querellas criminales contra los políticos causantes de estas decisiones administrativas. Esto a nivel personal. Y también cabe recurso de inconstitucionalidad, porque estos decretos serán inconstitucionales, y recurso de contencioso administrativo, que no dudo ni un segundo en que estas empresas van a tomar las acciones legales oportunas contra estas decisiones administrativas, tanto de la Comunidad Autónoma de Cataluña como tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y luego, pues, ya termino brevemente, pues simplemente tres claves legales a nivel de origen. Todo empezó con la Ley Omnibus, con la transposición de la Directiva Europea de 2009, que el gobierno de Zapatero no quiso llevar a cabo, es decir, no quiso liberalizar este sector. Este es el origen de todo este problema. Y luego, pues el Real Decreto Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres del 17 de 2019, donde se limitó el número de taxis y la VTC y se atentó contra la ley de la competencia. De hecho, ayer pues se emitió un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pues evidentemente desacreditando este Real Decreto y exponiendo todo lo contrario. Es decir, que según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ni se debería limitar el número de licencias de taxis ni tampoco de las VTC, y o regularizar el sector o flexibilizar el sector del taxi. Y por último, pues evidentemente pues lo que decía al principio, ¿no? La transferencia que hizo pues este gobierno en relación a estas competencias, ¿no? La transferencia del Estado a las comunidades autónomas. Creo que se está demostrando pues que el Estado autonómico es que no hay por dónde cogerlo realmente. Y amigos, tenemos al profesor Roberto Centeno, que tiene un mensaje muy especial para los taxistas. Profesor.
No, bueno, vamos a ver. Ahí tiene su cámara. No tengo un mensaje especial para los taxistas, excepto, bueno, que están tirando piedras contra su propio tejado y que esto que están haciendo es pan para hoy, hambre para mañana. Porque el cabreo que tiene la gente en Madrid, no digo en Barcelona, porque Barcelona es una ciudad sin ley, Cataluña es una región sin ley y ahí puede pasar cualquier cosa. Pero en Madrid, que todavía existe un cierto nivel de ley, la gente tiene un cabreo impresionante. La gente está, que cogía antes taxis, está intentando, bueno, un servidor para empezar. Yo siempre he cogido taxis, mis hijos cogen Cabify y Uber, pero me he metido ya en esta aplicación porque son unos auténticos impresentables. Pero hay algo más grave. Vamos a ver. El señor Garrido, el señor Casado, el fin de semana pasado, en ese bochornoso congreso o lo que fuera del PP, afirmó, sin que le temblara la voz, que el PP es el partido que defiende la libertad y la unidad de España. Vamos a ver, pedazo de miserable. Pero no viene ahora Garrido, y eso sí que me refiero, no viene ahora Garrido, y dice lo contrario, que restringe completamente la libertad. Pero es un miserable, Casado, ¿cómo no se va a hundir el partido tuyo? Pero ya ves lo que pasó, y hablando de la libertad, no te digo nada, has aprobado lo que has aprobado, que no se enseñe el castellano en Baleares, aceptas la liberticida ley de inmersión lingüística en Cataluña, y se te está marchando toda la gente por todas partes. Es que no tienes vergüenza, Casado. Y ya desde otro punto de vista, perdón, tú decías, es que no se cumple la unidad de mercado. Hombre, la unidad de mercado lleva rota un montón de años, Hay 100.000 leyes, señoras y señores, en España, para dividir España en trozos. Es más difícil pasar productos de una región, bienes y servicios de una región a otra de España, que desde un país de la Unión Europea a otro. Es que esto ya no hay por dónde cogerla. El tema el grado de degradación al que ha llegado el sistema autonómico no hay por dónde cogerlo. Y es que nos cuesta 100.000 millones de euros, señores, en despilfarro. Y es, o acabamos con el Estado autonómico, o el Estado autonómico acaba con España. Y ya, referente a los taxistas de Madrid, pero vamos a ver. Primero, la mitad de los taxistas de Madrid sois unos asalariados, no tenéis licencia. No tenéis licencia. Y son una serie de tíos que tienen un montón de licencias de taxis y un montón de licencias de VTC, los que están promoviendo esto por sus propios intereses. ¿Cuánto dinero estáis perdiendo? Y sobre todo, ¿cuántos clientes y cuánto dinero vais a perder en un próximo futuro? Porque no van a volver a coger un taxi ni en broma. Me parece un desastre. Y luego, ya, bueno, lo de Ábalos es un indigente mental, un miserable que decía que no afectaba esto a España. Pero vamos a ver, pedazo de canalla, pero si están boicoteando una feria de turismo que es de lo que vivimos, porque nos hemos convertido, habéis convertido España, que en el año 1975... la industria era el 36% del PIB, y ahora es el 14%, y habéis convertido España, bueno, vosotros, el señor Rajoy, el señor Zapatero, etcétera, y demás hermanos mártires, en un país de camareros y de enchufados públicos. Y resulta que ahora a los camareros, es decir, al turismo, les estáis metiendo un golpe de muerte. No hay por dónde cogerlo. ¿Saben ustedes, de todas maneras, a qué va a dar lugar esto en el sector del taxi? Señores taxistas, ya que me pedías que les hablara a los taxistas, mire, van a tener más paro, porque esto sucede siempre. Esto es una ley económica, se lo digo como economista. Va a haber más paro, menores salarios y un retraso tecnológico tremendo. Bueno, en esta ciudad sin ley, que es Barcelona, les prohíben el uso del posicionamiento por GPS, algo inimaginable en el mundo de hoy. Vamos, es que ni hasta en Tanzania, ¿cómo te pueden prohibir el posicionamiento por GPS? En fin, me parece un disparate total, pero sobre todo, Casado, no tienes vergüenza. ¿Cómo puedes hablar el otro día de que el PP defiende la libertad y ahora viene el Mindundi de Garrido y se pone de acuerdo con la comunista radical de la señora Carmena, que espero que deje ser muy pronto
alcaldesa de Madrid, que la ha convertido en la ciudad más sucia, la capital más sucia de Europa, que ha elevado, y el primer responsable de los temas económicos, Carlitos, me decía a mí, vamos a bajar, hace 4 años, me decía, vamos a bajar el IBI. Bueno, el IBI no ha hecho más que subir, y el IBI en Madrid, de una comparación que se ha hecho de 33 ciudades españolas, está en 1.800 euros de media, frente a 1.000 euros la media de... Es decir, nos aplastas a impuestos y tienes la ciudad completamente hecha. Nos aplasta a impuestos igual que usted nos quiere aplastar con su currículum. Y amigos, vamos a seguir hablando de la actualidad y vamos a hablar de lo que está sucediendo en Podemos. La verdad que la noticia de que Espinar ha dimitido de todos sus cargos está sorprendiendo a todo el mundo. Vimos claramente cómo el señor Errejón pues, abandonó al señor Sánchez, ahora es Espinar. La verdad que Podemos parece que se empieza a desangrar, al igual que se desangra el régimen que le creó, el régimen que le puso aquí en España, el régimen que le financió. Al igual, parece que a Pablo Iglesias se le está cayendo todos los apoyos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para analizar esa situación, amigos, vamos a preguntar a nuestros contertulios y más concretamente pues a nuestra querida Silvia, que sabe muchísimo de la actualidad de Podemos porque está conviviendo constantemente con ellos, ¿no? Sí, la verdad es que estamos en el Ayuntamiento de Madrid conviviendo con ellos. Ellos dicen que no son Podemos, siempre intentan renegar, sobre todo desde el tema del casoplón de Galapagar, pues ya intentaron poner una distancia absoluta con Podemos, decían que ellos eran una plataforma de ciudadanos y que bueno, que Podemos era un partido político pero que ya no estaban tan unidos. Y Manuela Carmena siempre ha querido distanciarse de Podemos. Vamos a ver que realmente son Podemos porque de hecho la portavoz de mi grupo, Begoña Villacís, va a llevar a este pleno una moción para apoyar al señor Guaidó en Venezuela y a ver qué vota esta plataforma ciudadana. Va a votar a favor del apoyo, va a votar en contra del apoyo al presidente de la Asamblea Nacional. Darán la justificación que quieran, pero al final siempre votan en favor pues de Nicolás Maduro, en favor del señor Daniel Ortega, en favor de los dictadores bolivarianos, porque realmente es el régimen con el que comulgan. Comulgan unos y otros, porque a pesar de que se está rompiendo Podemos, hemos visto por ejemplo que Errejón va a formar parte de esa plataforma que ha creado la alcaldesa, al final todos tienen un pensamiento muy igualitario, pero verdaderamente cada uno quiere su cuota de poder, ¿no? Es que ellos no quieren perder, entonces están dando cuenta de que Podemos ya no gusta, porque ya no son los chicos del barrio de Vallecas, que podía ser mi vecino, que cuentan los problemas, ¿no? Se han dado cuenta de que esos chicos se van en cuanto pueden a una casa enorme en la sierra, pierden ese concepto de cercanía que ellos mismos criticaban, porque ellos mismos entraron en ese hoyo, ¿no? Y esos chicos además, pues encima no quieren una España unida, no quieren a la gente unida, y resulta que es que aquí no se trata de izquierdas o de derechas, es que todos somos españoles y hay un sentimiento también patriota, hay un sentimiento de orgullo de nuestro país que es generalizado. Entonces ahí ha fallado el diagnóstico de Podemos, no se han dado cuenta de que no, que los españoles no somos independentistas, que no hay muchos independentistas, los hay en Cataluña, pero no a nivel nacional. Entonces Podemos ha perdido y quieren ir a un caballo ganador. Entonces pues ahora Carmena se presenta pues ella como toda buena, con sus magdalenas, con su tono... sus empanadillas. Sí, las empanadillas de Errejón. Errejón borra los tuits sobre apoyando a Venezuela, reniega de todas las entrevistas, porque hace poco dio una entrevista a una revista chilena diciendo que en Venezuela no se pasaba hambre, que se comía hasta 3 veces al día o más. Y bueno, pues ahora... 5 bocadillos de jamón al día. Sí, esos serían pues los de Maduro y su séquito, ¿no? Porque vamos, la gente se muere de hambre y es una realidad ya más que conocida y probada. Entonces ellos intentan presentar como algo nuevo, pero que en el fondo el sentimiento, la sangre es moral, es podemita y es chavista, o sea, corre sangre chavista por sus venas, y no creo que voten a favor de esta moción reconociendo a Guaidó como una persona que puede luchar porque se vuelva la democracia a Venezuela. Entonces se va a ver, lo que pasa es que hay que observarles de cerca, porque ellos van a intentar adornar, ¿no? Adornar el paquete, parecer demócratas, socialdemócratas. Ellos hablan de que ellos son como Suecia y no lo son, son como Venezuela. Doctor. Sí, la verdad es que es un partido en descomposición. Lo raro es que haya tardado tanto y lo raro es que los argumentos
de Podemos algún día gozaron del crédito de cierta parte de la población. Es verdad que la degradación del sistema político español era muy grande, el fracaso de los grandes partidos absoluto, y eso permitió la llegada a base de demagogia de Podemos. Lo que pasa es que está la ignorancia de los líderes de Podemos y luego sus actitudes tiránicas en consonancia con su origen chavista, que poco a poco han ido quedando desenmascaradas. Y luego las tonterías, las ridiculeces, las patochadas con las que han estado regando, digamos, sus intervenciones públicas, pues claro, tienen un límite. Doctor, ¿usted qué opina que estén huyendo de Podemos? Se ha ido Errejón, es oportunismo, nada, claro, no. Se queda Pablo Iglesias prácticamente en cuadro, ¿no? Claro, Pablo Iglesias quiere hacer una especie de partido gobernado tiránicamente como si fuera un partido comunista, pero eso es lo que aquí no ha funcionado, ¿no? Porque claro, aquí el que acepte una tiranía de un partido es porque quiere, y es evidente que ha perdido el poder, él no ha sabido, por muy listo que se creyera, no ha sabido mantener el orden de un partido. Aparte que no ha llegado a tener un partido, es una especie de polideportivo lo que tenía allí montada, es una especie de cosa tan diversa y sobre todo lleno de gente ignorante, sin ningún proyecto, que, bueno, yo me alegro mucho que empiecen a caer. También el desprestigio de Maduro y del régimen venezolano les está afectando a ellos y les puede seguir afectando, ¿no? Y como también su actitud frente a la unidad de España, pues que ahora la población española ven seriamente en peligro. No solamente son ya síntomas pequeños, externos, los que nos hacen ver el peligro, la situación de enfermedad política española, sino que ya se ha dado cuenta, la gente tiene miedo, y claro, ¿cómo puede ponerse un país en manos de una gente de ese nivel intelectual, moral? Pues empiezan a huir, y ellos, y en consonancia con la desafección de los votantes, empieza la descomposición del partido, y los oportunistas, las ratas, empiezan a abandonar el barco para intentar cobijarse en algún hueco, en algún sótano, un sotabanco, donde luego puedan renacer de sus cenizas. Ojalá desaparezcan para siempre y se les lleve el viento. Se les lleve el viento, sí. Yo creo que, como ya dijimos aquí en otra ocasión, es una grandísima noticia para la democracia española que se desintegre Podemos, y ojalá cuanto antes mejor. En cuanto a la crisis de Podemos, pues la podemos analizar de una manera muy clara, que es la desunión que hay ahora mismo entre la cúpula y el resto de dirigentes. Y la podemos analizar en tres niveles. A nivel interno, tanto en cuanto hoy se celebra una reunión de los secretarios generales, no sé si se llaman así específicamente, pero de las personas, de los dirigentes de las comunidades autónomas de este partido. En esta reunión no se ha invitado a la cúpula, es decir, a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias está de baja, pero Pablo Iglesias ni a Irene Montero ni a ninguno de los dirigentes de primer nivel de Podemos. Y en este sentido, si se ha filtrado la reunión a través de los medios de comunicación o no se ha filtrado, pues sería determinante saberlo, porque eso indicaría que la crisis va más allá de lo que nos creemos. Eso a nivel interno. A nivel, por ejemplo, con la relación que tiene con Más Madrid también, puesto que recordemos que Más Madrid se ha negado, la actual alcaldesa se ha negado a incluir en la lista para las próximas elecciones a miembros de Podemos, lo cual eso también ha producido una crisis, todo producido por la marcha del disidente Errejón, que en otra época estaría ya muerto, estaría asesinado, pero ahora mismo pues el Partido Comunista de Podemos no puede asesinar a nadie y se limitan pues a insultarlo o algo parecido. Y por último, pues también podemos reflejar esta crisis en respecto a la relación con su socio en el gobierno del Frente Popular, que es el PSOE, porque es la primera vez que se rompe pues el bloque de la moción de censura, como vimos hace escasos días, porque se rechazó el decreto del alquiler. Por tanto, yo creo que esta crisis se puede comprobar que es pues una crisis muy profunda, y que es un proceso de desintegración, como tú bien decías, José María, y creo que habría que analizarla en estos tres niveles, ¿no? En la crisis interna, crisis en relación con su socio en el Frente Popular independentista, es decir, con el PSOE, y crisis con respecto pues a la alcaldesa de Madrid, a Más Madrid, en el Ayuntamiento.
Profesor, bueno, hemos dejado la palabra a usted, pero estamos ya fuera de tiempo, intente ser lo más rápido posible. No voy a decir más que una cosa. Lo único, hay dos cosas buenas en toda esta historia. Lo primero es la desintegración de este partido comunista, totalitario, bolivariano, y además, porque eso no sucede con Maduro, ni siquiera con los Castro tampoco, enemigo de España y dispuesto a romper España. Pues vamos, eso que sale todos los días ahí del Coletas diciendo Visca Cataluña al Jure, bueno, es que eso es de locos totales y absolutos. Vamos, eso lo cogen en Venezuela y le hubieran colgado de las farolas de Caracas. En Cuba lo hubieran echado los tiburones, y no digo nada lo que lo hubieran hecho los ayatolás. Pero además es que es tonto. ¿Cómo se te ocurre decir eso si tú pretendes ser un partido nacional? Bien, primera cosa buena, la destrucción o la desintegración de este partido miserable, canalla, totalitario e impresentable. Y luego Errejón, que, no voy a hablar de su pasado, quiero hablar ahora de su futuro, que hay una cosa que me ha gustado mucho. Dice que quiere crear un partido, y espero que lo haga, que se va a llamar Más España. Y al anunciar que iba a crear este partido, decía una cosa que, dicho por él, tiene un valor muy diferente si lo dice usted o lo digo yo. Dice que la izquierda española, y decía toda la izquierda española, ahí se refería al PSOE también, es la única izquierda mundial que quiere la destrucción de su país, y que él es un patriota español y que él quiere la unidad de España por encima de todo. Entonces, muy bien, Errejón, mira, ya con esto se me olvida aquello que decías de las 3 comidas diarias y aquello que decías de que las colas que había en los supermercados era porque los venezolanos tenían tanto dinero que compraban de todo. Así que eso se me olvida, y espero que vayas por ahí, espero que con todas estas defecciones que está habiendo en el partido consigas aglutinar a una serie de izquierdistas que por lo menos sean patriotas. Y que defiendan la unidad de España. Y nada más. Pues hasta usted, muy clarito y muy contundente. Nos tenemos que despedir. Gracias al señor José María Aguilar, Silvia Saavedra, muchísimas gracias. Lucio Muñoz, muchísimas gracias. Don Roberto Centeno, mañana está usted a las 10:30, sí, más o porque menos. Más o menos entrará en El Mundo al Rojo. Y además viene con 2 exclusivas muy importantes. Una sobre los masones y las logias masónicas en Cataluña, y otra sobre la convención del Partido Popular, sobre la pasada. Y señores, nosotros nos despedimos de hoy. Ha sido un programa muy especial porque la situación en Venezuela así lo requería y por eso nos hemos extendido. Pero nos despedimos de todos ustedes y mañana nos pondrán ver en El Mundo al Rojo a las 22 horas, donde estará, como hemos dicho, el señor Roberto Centeno, también estará Javier García Sáz y don José María Aguilar, y sobre todo también Carlos Cuesta, hablando de las agresiones a Vox. Estará mañana en El Mundo al Rojo. Nos vemos el próximo lunes, donde estará aquí el señor Javier Algarra. Un fuerte abrazo.